Lo que pasa es que de pronto hay que entender que históricamente se dan periodos, y en geopolítica lo llamamos eras geopolíticas. Entonces, por ejemplo, luego de que acaba la Guerra Fría, se da un contexto de unipolaridad. Estados Unidos entra a ser la potencia hegemónica, todavía lo es, pero al comienzo del siglo XXI empiezan a surgir dos naciones que se contraponen a los Estados Unidos geopolíticamente hablando. Ojo, quiero hacer una afirmación y es la siguiente: hoy en día la disputa no es entre las grandes potencias, pues no es ideológica y no es económica. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, la disputa entre las grandes potencias actuales a nivel global es una lucha intercapitalista, o sea, todas son capitalistas, le hace Rusia, le hace China y le hace los Estados Unidos. A diferencia del periodo de la Guerra Fría, que pues habían dos modelos contrapuestos. Aquí la lucha es al interior de un mismo modelo económico. Lo que pasa es que ya la disputa es por otros aspectos, recursos y sobre todo recursos estratégicos a futuro, el tema del hidrocarburo, el tema de los minerales estratégicos. Y, ojo, una cosa que hace poco refería en un encuentro que tuve, y es que en el futuro esto va a ser fuente de conflictos, no solo en el futuro, sino hoy en día, el agua. Las luchas, las guerras por el agua. Hoy, en este momento, de pronto la gente no lo sabe y no lo dimensiona, y una noticia que les quería dar. Actualmente hay 3 países de África en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo en un punto específico. Me explico. El Nilo nace en Etiopía, atraviesa Sudán, desemboca en el mar Mediterráneo en el lado de Egipto. Resulta que Egipto ya hizo una represa en el siglo XX, que es la represa de Asuán, pero Etiopía, en la parte de más arriba del Nilo, quiere hacer otra represa. Egipto le dijo, ni se le vaya a ocurrir. Y el tema es que si no llegan a un acuerdo, vamos a tener una guerra bastante desigual entre Egipto, muy probablemente apoyado por Sudán, en contra de Etiopía. Entonces, y Etiopía con los mismos derechos sobre el río que pasa por su territorio. Que nace. Entonces, que nace, sí, por eso, es que es muy complejo. Por ejemplo, para hablar del tema de lo que está pasando en Medio Oriente con respecto al agua, les pongo un ejemplo. Yo sé que ustedes han oído hablar de un territorio que se llaman los Altos del Golán. Sí. Esos Altos del Golán eran territorio de Siria hasta la guerra de los 6 días en el año de 1967. ¿Qué pasa? Que en esa guerra de los 6 días, literalmente, digámoslo así, duró 6 días porque prácticamente el Estado de Israel acabó con las defensas aéreas de Siria y de Egipto. Israel se queda con los Altos del Golán y no creo que los vaya a devolver por una razón, y es que de ahí nace buena parte del agua que surte al Estado de Israel. Nosotros somos muy privilegiados en ese tema aquí en Sudamérica, porque Sudamérica y Rusia a futuro van a ser importantes porque son 2 grandes reservorios de agua, pero hay regiones del mundo como el Medio Oriente y el África donde ya hoy en día se empiezan a visorar fuertes conflictos por el tema del agua. Y usted puede vivir sin petróleo, usted puede vivir sin minerales, pero usted no puede vivir sin agua. Sin agua, no.